Hola estimados estudiantes, bienvenidos a esta nueva sesión del curso. Te saluda tu docente Juan Nicaragua Aguilera. En esta ocasión estudiaremos el movimiento rectilíneo uniformemente variado, o conocido por sus siglas MRUV. Antes de analizar los ejemplos relacionados con este tipo de temática, es importante recordar el concepto de aceleración. Tenemos que la aceleración es una magnitud física vectorial, es decir, que también necesita de una dirección para ser totalmente comprendida y que relaciona los cambios de la velocidad con respecto al tiempo. Tenemos ahí la figura del motociclista. Vemos el motociclista que lleva cierta velocidad, cierta rapidez en un instante. Luego detecta un peligro y se detiene, o sea, hay un cambio de rapidez. Por lo tanto, podemos asegurar que hay una aceleración. Vemos que la aceleración no solamente involucra aumento de rapidez, sino que también involucra disminución de rapidez, puesto que la aceleración se entiende como todo cambio, ya sea aumento o disminución. De igual manera vemos en la última figura el motociclista que va subiendo una pendiente y vemos que hay un cambio en su velocidad, un cambio en la dirección específicamente. La magnitud de la aceleración la podemos calcular con la siguiente ecuación: aceleración igual a la división de la velocidad final menos la velocidad inicial entre el tiempo. Esto es solamente la magnitud. Pueden ver que no lleva la flechita arriba indicando que es un vector. O sea, cuando aplicamos esta ecuación, específicamente en los movimientos rectilíneos uniformemente variados, o sea, aquellos que tienen trayectoria rectilínea, si decimos que todo lo que se mueve hacia la derecha es positivo y todo lo que se mueve a la izquierda es negativo, entonces este valor va a ser positivo si la aceleración está dirigida hacia la derecha y va a ser negativo si la aceleración se dirige hacia la izquierda. Las características de este movimiento rectilíneo uniformemente variado son dos. Vamos a enunciar las dos más importantes. Como ya lo habíamos indicado anteriormente, la velocidad cambia uniformemente, es decir, la velocidad aumenta o disminuye a razón constante en intervalos de tiempos iguales. O sea, la velocidad cambia, ya sea su rapidez o dirección. En este caso, como vamos a asumir que no hay cambio de dirección, vamos a asumir solamente cambios de rapidez para el movimiento rectilíneo. Entonces, podemos afirmar también que la rapidez cambia de manera constante en un mismo periodo de tiempo. A eso se refiere esta característica. La otra característica es que la aceleración es constante, es decir, no hay cambio en la magnitud ni dirección de la aceleración. Vamos a distinguir aquí dos hechos muy importantes. En el movimiento rectilíneo uniformemente variado, lo que cambia en magnitud es la velocidad, o sea, su rapidez. Pero la aceleración no va a cambiar en magnitud, puesto que es una aceleración constante. Para tener más claro estos conceptos, basémonos en esta figura. Tenemos un auto en un tiempo 1 igual a 0 con una rapidez 1 igual a 0. Se somete a una aceleración hacia la derecha igual a 5 metros por segundo al cuadrado. O sea, cada segundo que transcurre, la rapidez del automóvil va a cambiar 5 metros por segundo. Y tenemos entonces, para el primer segundo, la rapidez va a ser 5 metros por segundo. Para el segundo número 2, la rapidez va a ser igual a 10 metros por segundo. Para los segundos sucesivos, denotamos un tiempo de 5 segundos, la rapidez va a ser 25 metros por segundo.
Entonces, ese valor cuadrático del tiempo, o sea, ese metro por segundo al cuadrado, nos quiere dar a entender que cada segundo la rapidez va a aumentar, puesto que es positiva, dirigida hacia la derecha, 5 metros por segundo. Otro aspecto muy importante del movimiento rectilíneo uniformemente variado son las ecuaciones. Tenemos la primera ecuación, velocidad final igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Tenemos también velocidad final al cuadrado igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la posición final menos la posición inicial, o sea, el desplazamiento, donde las posiciones se miden en metros, v que representan velocidad final y velocidad inicial respectivamente, se miden en metros por segundo, t representa el tiempo y se mide en segundos, y a, que representa la aceleración, generalmente se mide en metros por segundo al cuadrado. Otras ecuaciones, posición final igual a posición inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio por la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y la cuarta y última ecuación es posición final igual a posición inicial más la suma de la velocidad final más la velocidad inicial dividida entre 2 por el tiempo. Estas cuatro ecuaciones generalmente reciben el nombre de ecuaciones cinemáticas. Es hora entonces de poner en práctica estas ecuaciones. Vamos para ello a analizar dos ejemplos. El primero de ellos nos dice lo siguiente. Un objeto parte del reposo con una aceleración constante de 8 metros por segundo al cuadrado a lo largo de una línea recta. Encuentre, inciso A, la rapidez después de 5 segundos. B, la distancia total recorrida en 5 segundos. Muy bien, entonces, desde el momento que leo el enunciado y me expresan la existencia de una aceleración, entonces puedo afirmar que hablamos de un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Como veo entonces que el objeto también parte del reposo, puedo también afirmar que hay un aumento de rapidez. Vamos a identificar nuestros datos. Velocidad inicial igual a 0, parte del reposo. La aceleración igual a 8 metros por segundo al cuadrado. Nos pide encontrar el inciso A, la rapidez después de 5 segundos. Luego la distancia total recorrida en 5 segundos. Muy importante, jóvenes, como este movimiento involucra aceleración, las ecuaciones que estudiamos del movimiento rectilíneo uniforme, o sea, la sesión anterior, no son válidas para este tipo de ejemplos. O sea, no podemos mezclar las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniforme, o sea, aquel movimiento sin aceleración, con el movimiento con aceleración. Entonces, para resolver este tipo de ejemplos y también los ejemplos que estaré asignando en la tarea, vamos a utilizar solamente las 4 ecuaciones cinemáticas que tenemos. Vamos a razonar. Como el objeto parte del reposo y se menciona una aceleración, entonces estamos ante el caso de un movimiento rectilíneo uniformemente variado. De igual manera consideramos la posición inicial igual a 0. Vamos a nuestra siguiente etapa. Ecuación y sustitución. Inciso A, la rapidez la podemos calcular mediante la ecuación velocidad final igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Vamos a sustituir datos. Como nuestra velocidad inicial es 0, entonces tenemos velocidad final igual a 0 más la aceleración, que es 8 metros por segundo al cuadrado por 5 segundos. Y lógicamente eso va a ser igual a 40 metros por segundo. Recuerden que la velocidad se mide en metros por segundo. La distancia la vamos a calcular con esta ecuación. Asumiendo que la posición inicial es 0, entonces utilizamos
y la interpretación de que la posición final es igual a la distancia, entonces la posición final igual a la posición inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. Sustituimos datos, como la posición inicial es 0 y la velocidad inicial es 0, entonces recuerden que todo multiplicado por 0 es 0, únicamente vamos a tener un medio de 8 por 5 al cuadrado. Primero vamos a elevar la potencia, luego multiplicamos por 8, luego dividimos entre 2. O sea, 25 al cuadrado, o sea, 5 al cuadrado es 25. Por 8 es 200. 200 entre 2 es 100. Por lo tanto, la distancia es de 100 metros. Y la rapidez final después de los 5 segundos es de 40 metros por segundo. Nuestro segundo ejemplo. Un autobús de pasajeros que viaja al norte con una velocidad de 70 km por hora aplica bruscamente los frenos y se detiene en 15 segundos. Calcular. Inciso A, la aceleración. Inciso B, la distancia total recorrida desde que aplicó los frenos hasta detenerse. Inciso C, la velocidad que lleva a los 6 segundos de haber aplicado los frenos. Inciso D, la distancia que recorrió durante los primeros 6 segundos de haber frenado. Identificamos entonces nuestra velocidad inicial igual a 70 km por hora. Nuestro tiempo igual a 15 segundos. Vamos a calcular la aceleración en el inciso A, inciso B la distancia, inciso C la velocidad final después de 6 segundos de haber aplicado los frenos, e igual manera la distancia después de los 6 segundos de haber aplicado los frenos. Razonemos. El autobús viaja con cierta velocidad y después de un tiempo se detiene, lo que significa que hay una desaceleración, o sea, una disminución de la rapidez. Por lo tanto, si asumimos que todo lo que se mueve a la derecha es positiva, por lo tanto la velocidad inicial es positiva, entonces la aceleración tiene que ser negativa porque hay una disminución en la rapidez. Y conforme el tiempo transcurre, la velocidad irá disminuyendo. Entonces, en nuestra etapa de ecuación y sustitución, vamos a calcular la aceleración con la ecuación. Recuerden la magnitud de la aceleración. Ya hemos razonado que este resultado tiene que ser negativo. Antes de sustituir, vamos a convertir los kilómetros hora a metros por segundo, puesto que el tiempo lo tenemos en segundo. Recordando que un kilómetro igual a 1000 metros, una hora igual a 3600 segundos. Vamos a utilizar estas dos equivalencias porque vamos a hacer una doble conversión. Tenemos entonces los 70 kilómetros por hora multiplicado por 1000 metros entre un kilómetro. Nuestro primer factor lo hemos descrito así para poder hacer esta simplificación. Kilómetro arriba lo simplificamos con el kilómetro de abajo. De igual manera, esto lo multiplicamos por una hora entre 3600 segundos. De igual manera, la hora de abajo la simplificamos con la hora de arriba. Nuestra operación va a ser 70 por 1000 metros entre 3600 segundos. Y esto va a ser igual a 19.4 metros por segundo. Sustituimos nuestros datos. El autobús se detiene. Entonces nuestra aceleración va a ser igual a 0 menos 19.4 metros por segundo entre 15 segundos. O sea, menos 1.29 metros por segundo al cuadrado. O sea, cada segundo que pasa, la rapidez del autobús va a ir disminuyendo 1.29 metros por segundo. La distancia la calculamos con la ecuación, la misma que utilizamos. Posición final igual a posición inicial más un medio, rapidez final más rapidez inicial por tiempo. Sustituyendo datos, posición inicial 0, rapidez final 0, puesto que se detiene,
y lo hace en 15 segundos. Vean que el tiempo que utilizamos es de 15 segundos. Entonces, sumamos. Aquí lo que vamos a hacer primero es sumar las velocidades. 0 más 19.4. Luego la multiplicamos por el 15, toda esa suma. Y luego dividimos entre 2. Y el resultado va a ser 145.5 metros. O sea, el autobús recorre 145.5 metros hasta detenerse. Entonces, en el inciso C vamos a calcular la velocidad después de los 6 segundos. Utilizamos la ecuación velocidad final igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Sustituimos datos. 19.4 metros por segundo más, encerramos entre paréntesis la aceleración negativa, menos 1.29 metros por segundo al cuadrado por 6 segundos. Simplificamos las unidades de medida. Y bueno, antes multiplicamos, ¿verdad? Menos 1.29 por 6. Luego lo sumamos, eso negativo lo sumamos a 19.4. O sea, 19.4 menos 7.74 metros por segundo. Y mi rapidez va a ser igual a 11.7 metros por segundo. Y recuerden que en este caso, mientras transcurre el tiempo, la rapidez va a ir disminuyendo. Por eso es que esta velocidad final es menor que la velocidad inicial. Y por último, la distancia la calculamos con la ecuación. Utilizamos la misma ecuación que utilizamos en el problema anterior. Vamos a sustituir datos. Recuerden que esta respuesta tiene que ser menor a 145.5. Ok, multiplicamos 19.4 metros por segundo por 6. Aquí la velocidad inicial es distinta de 0. Ok, realizamos la operación. 19.4 por 6 es 117.6. Ahora, un medio para facilidad de cálculos lo es sustituido con 0.5. Equivalente, ¿verdad? Un medio igual a 0.5. También el 6 segundos al cuadrado ya lo he, ¿verdad? He resuelto esa potencia y es 36 segundos cuadrados. Elimino los segundos cuadrados. Y realizo entonces la multiplicación 0.5 por menos 1.29 por 36. Eso da menos 23.22. O sea, la distancia va a ser igual a 117.6, que fue la primera operación, menos esta segunda operación. O sea, la distancia va a ser igual a 94.4 metros. Nuestra respuesta. La aceleración del autobús es de menos 1.29 metros por segundo, recorriendo una distancia total de 145.5 metros hasta detenerse por completo. Después de 6 segundos de haber frenado, la velocidad del autobús era de 11.7 metros por segundo, habiendo recorrido 94.4 metros durante los 6 segundos después de haber frenado. Bien, esto es todo por esta ocasión, agradeciendo tu valiosa atención y invitándote siempre a que me escribas toda duda, comentario o sugerencia al WhatsApp o acá abajo en los comentarios del video. Deseo éxito en tu tarea. Hasta la próxima.